Jacob llegó a ser una persona madura en vida, uno que bendecía y no violento o acusador. Cada persona que ha estado escuchando este programa de radio puede probar esta madurez en vida al disfrutar diariamente a Cristo y al ser llenos de Cristo cada día en el Espíritu. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El Estudio Vida de hoy abarca desde el capítulo 45 al 48 del libro de Génesis y nos trae de nuevo al asunto de la madurez, que es la última etapa de la transformación. Y aquí está con nosotros para ayudarnos el hermano Guido Olivares. Guido, nos alegra volver a verle. Qué bueno es estar en este programa Estudio Vida. Hermano, el Estudio Vida de hoy nos presenta la transformación así como es tipificada por la experiencia de vida en Jacob. Y con respecto a la transformación, su etapa final es la madurez. Con respecto a esto, y para ayudar a aquellos que recién han recibido al Señor, ¿podría usted decirnos a qué se refiere la Biblia cuando habla de la transformación? Esta es una palabra de mucho significado y gran importancia. La transformación no es simplemente un cambio de comportamiento. Uno puede entrenar a un mono en su comportamiento exterior para que actúe como un ser humano. Pero, a fin de cuentas, ya que él tiene la vida de mono y no hay ningún cambio interno, finalmente el mono expresará su vida de mono. No importa lo bien que actúe como hombre o que se vista como un hombre. Cuando termine la actuación, la vida del mono se manifestará. Se quitará la corbata, se comerá un plátano y se subirá al árbol de nuevo. Eso no es transformación, es solamente un comportamiento externo. Siento decirlo, pero estuve en esta esfera del comportamiento externo por mucho tiempo. Trataba de comportarme como Jesús. Me preguntaba, ¿qué haría Jesús? Pero el comportamiento externo no funciona. Lo que necesitamos es ser transformados. Romanos 12:2 dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. La nota al calce en la versión Recobro da una explicación excelente. Dice lo siguiente: la transformación es el proceso interior y metabólico en el cual Dios obra para extender su vida y naturaleza divinas a todas las partes de nuestro ser, particularmente a nuestra alma, introduciendo en nuestro ser a Cristo y sus riquezas como nuestro elemento nuevo y haciendo que sea desechado gradualmente nuestro elemento viejo y natural. Como resultado seremos transformados a su imagen, es decir, conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios como sus muchos hermanos. Así seremos aptos para la edificación de su cuerpo. Ya que la transformación es un cambio metabólico en vida, entonces nuestra necesidad no es simplemente un cambio en el comportamiento externo. Nuestra necesidad es disfrutar a Cristo como nuestra vida y ser cambiados metabólicamente en nuestra mente, emoción y voluntad. Esto es transformación. Bueno, yo pienso que todos hemos pasado algún tiempo en la misma situación a la que usted se ha referido, y estoy contento de que podamos repasar este tema nuevamente. Así que comencemos el estudio Vida de hoy con el hermano Witness Lee. Adelante. La transformación is un cambio metabólico en vida. Maturity is the fullness. La madurez es la plenitud de vida.
La una se trata de un cambio. Esta es la transformación. Y la otra es la plenitud, es decir, la madurez. Así que la transformación es el cambio y la madurez es la plenitud. Y la madurez es la última etapa de la transformación. En Peniel, Dios tocó el muslo de Jacob. Desde ese momento, en el capítulo 32, la transformación de Jacob comenzó. Del capítulo 25 al 32, no hubo ninguna transformación. No hubo ningún cambio en vida. Los primeros 20 años fueron llenos de quebrantamientos. Bajo la mano de Labán no tuvo nada más que caso tras caso de disciplina. Podríamos decir que hubo 3 períodos en estos casos. El primer período de tiempo, o el primer lapso, fue para la disciplina. El segundo fue para la transformación y el último fue para la madurez. Finalmente, en el capítulo 47, esta madurez fue plenamente manifestada. Entonces, ahora estamos viendo la manifestación de la madurez. ¿Cómo sabemos que desde el capítulo 47 Jacob llegó a ser maduro? ¿Cómo se ve la madurez? Bueno, primero, cuando él oyó las noticias de que José todavía estaba vivo, él no culpó a sus hijos. Saben que sus hijos hicieron una conspiración. Ellos primeramente planearon matar a José y luego hicieron un complot para venderlo. Pero ellos le mintieron a su padre e hicieron algo para engañar a Jacob. Ya conocemos la historia. Si Jacob no hubiese sido una persona madura, al mismo tiempo de que se hubiese puesto contento, también debería culpar a sus hijos. «Oh, ¿por qué me hicieron esto mis hijos? Por poco me matan». Sin embargo, la Biblia no nos da ni una palabra de constancia de que Jacob les echó la culpa a ellos, de manera que él no los culpó. Hermano Guido, ¿qué tal si pausamos aquí para un comentario? Queremos reafirmar que el mensaje de hoy nos está enfocando en esta etapa final de la transformación, la cual la Biblia llama madurez. Y la primera señal de la madurez de Jacob se ve en el hecho de que él no reprendió ni culpó a sus hijos por lo que le hicieron a José, su hijo predilecto. ¿Nos podría usted desarrollar un poco más este aspecto? Bueno, hay que examinar lo que ocurre aquí con sus hijos. Recuerden lo que ellos habían hecho. Número 1, ellos habían conspirado para matar a José. Número 2, aunque no lo mataron, lo vendieron a esclavitud y él llegó hasta Egipto. Y número 3, ellos mintieron a su padre acerca de todo esto. Bueno, cuando la noticia llegó a Jacob de que José estaba vivo, toda esta conspiración y enjambre de mentiras fue revelado y puesto en evidencia. Jacob se dio cuenta de todo lo que aconteció, cómo conspiraron para darle muerte a su hijo, cómo lo vendieron a esclavitud y cómo le mintieron. Y en verdad, sin la madurez de vida, uno habría explotado. No obstante, Jacob estaba maduro en vida y manifestó esta madurez al no culpar a nadie por la pérdida de José. Sin la madurez en vida, uno culpa a otros, se pone violento y quiere vengarse. Reaccionamos de igual manera como otros se portan con nosotros. Si nos enteramos de que alguien nos mintió y nos hizo daño, entonces nos comportamos según nuestro viejo hombre, pecaminoso, caído y natural, porque buscamos revancha, desquite y vindicación. Sin embargo, Jacob no culpó a nadie ni buscó venganza. A través del proceso de la transformación, Jacob entró a la última etapa de la transformación, la cual es la madurez en vida. Nosotros también, cuando disfrutamos a Cristo, aún sin ser maduros en la vida divina, podremos probar esta madurez. Si nos levantamos cada mañana a disfrutar al Señor y le decimos al Señor, Señor Jesús, te amo, y si disfrutamos la palabra, entonces
saborearemos esta madurez en vida. Les animo, hermanos, a todos ustedes que consigan una versión recobro con las notas y que cada día disfruten al Señor en su palabra. Usted le disfrutará y será suplido por Él. Luego tendrá un sabor de la madurez en vida porque el Espíritu le dará ese presabor. Ciertamente no estamos maduros, pero podemos probar la madurez al crecer y ser transformados. Y lo que nos sucede es que en vez de ser violentos con otros y culparlos, los bendeciremos porque seremos llenos de este Cristo maravilloso que quiere bendecir a la gente consigo mismo. Continuemos con Witness Lee para escuchar más del estudio Vida de hoy. Ahora, I must call your attention hay que prestar atención to chapter 45, a Génesis 45:26, donde dice de Jacob, y su corazón se quedó entumecido. Esto es, se quedó adormecido. Y el versículo 27 dice que el espíritu de su padre Jacob revivió. El corazón de Jacob se adormeció, pero el espíritu revivió. Hay una gran diferencia entre el corazón y el espíritu. El corazón de este padre afligido se entumeció al escuchar las buenas noticias. Quiere decir que él no hizo nada, no tuvo ningún sentimiento, ni ningún sentir, no hizo nada. Pero su espíritu revivió. Espero que muchos de nosotros en algunas ocasiones seamos así, que nuestro corazón se entumece, pero nuestro espíritu se aviva. Cuando éramos jóvenes en la vida espiritual, generalmente somos avivados en nuestro corazón, pero en nuestro espíritu nos entumecíamos. ¿No es verdad? Cuanto más joven sea usted, más avivado es en su corazón y más entumecido es en su espíritu. Cuanto más crezca, más se entumecerá su corazón y más avivado será en su espíritu. Ahora, aquí tenemos a un santo maduro. La Biblia nos dice que su corazón se entumeció, pero su espíritu estaba avivado. Tenemos que creer en las Santas Escrituras. En todos los libros de todo el mundo, en ninguno se encuentra tal frase. Su corazón se entumeció y su espíritu revivió. Esta es una señal o una manifestación de la madurez. Y esto significa que este santo maduro, en este punto de su vida, tenía una clara división entre el alma y el espíritu. Él no pretendía hacer algo. Él no actuó. Solamente él fue espontáneo. Él no culpó. ¿Por qué? Debido a que él había llegado a la madurez. Y en esta madurez, la vida no culpa. Más bien, el corazón se entumeció. Podríamos decir, bueno, este verso significa que el corazón de Jacob estaba asombrado. Cuando él oyó las noticias tan buenas, él se sorprendió. No, no lo creo. Déjenme decirles, cuando un joven recibe noticias, sean malas o buenas, éstas lo sorprenden. Sin embargo, su mente, su emoción y su voluntad serán muy activos. No se entumecerán en lo más mínimo. Pero aquí tenemos a un anciano, una persona mayor, cuyo corazón se entumeció y no reaccionó de ninguna manera. No actuó. Él era maduro. Esta es la señal de la madurez en vida de Jacob. Hay algo más. Él nunca hizo lo que hizo ahora. Algo que él mismo inició. Él fue a Berseba a ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Para qué fue? ¿Estaba él orando allí? No. ¿Estaba él predicando allí? No. La palabra no dice eso. Pero, ¿qué estaba haciendo él allí? Escuchen,
Esto es diferente a la religión. Él fue a Berseba no para orar, ni para predicar, sino para adorar a su Dios en comunión. Esta es la verdadera comunión en Cristo, si usamos términos neotestamentarios. Él ofreció Cristo a Dios en muchos aspectos para satisfacer a Dios y no para hacer algo por Dios, ni aún para alabarlo o orar a Él o agradecer a Dios. No para eso, sino para ofrecerle a Dios un Cristo que Él había experimentado en muchos aspectos, a fin de satisfacer a Dios. Esta es la adoración que Dios desea tener con nosotros. Pero esta clase de adoración siempre va junto con el crecimiento en vida. Cuando seamos maduros, muchas veces tendremos esta clase de adoración. Guido, en Jacob vemos la madurez de vida, manifestada mediante un corazón entumecido y un espíritu avivado. ¿Nos podría usted ampliar este punto en lo que respecta a que cómo es esto una señal de la madurez? Esta frase es muy rara, porque solamente se encuentra en la Biblia. Aquí nos dice que su corazón se entumeció y que su espíritu revivió. Esta reacción es una señal de la madurez en vida, porque cuando nosotros oímos noticias buenas, si no somos maduros en vida, entonces nuestro corazón es avivado y nuestro espíritu se entumece, y recibimos la noticia de manera inmadura. Pero el ejemplo de Jacob nos muestra que él había alcanzado la cumbre, la cima de la transformación. Aunque él amaba a José y recibió las mejores noticias, su madurez se mostró por el hecho de que fue avivado en su espíritu, pero enmudecido en su corazón. Saben, entre más joven uno es, si nos dicen algo bueno o nos dan algún regalo, entonces nos enloquecemos de corazón, pero el espíritu se entumece. Sin embargo, cuando hay crecimiento sucede todo lo contrario, como mencioné antes. Jacob no culpó a nadie. Si su corazón hubiese sido avivado y su espíritu hubiese sido entumecido, entonces al oír estas noticias, en su emoción habría reprendido y culpado a sus hijos por la pérdida de José. Pero en vez de eso, su espíritu estaba avivado y su corazón estaba entumecido. Así que él reaccionó de una manera apropiada, de acuerdo a su madurez. ¡Qué maravilloso comentario, hermano! Muchísimas gracias. Bueno, volvamos al hermano Lee para la conclusión del estudio vida. Now, here's a mature saint. Ahora, tenemos aquí a un santo maduro. God didn't ask him to go to... Dios no le pidió que fuese a Berseba a ofrecerle sacrificios. Él fue por sí mismo. Él no fue allí para orar, ni predicar, ni cantar, ni a buscar la dirección del Señor. ¿A qué fue allí? Fue simplemente para satisfacer a Dios, para ofrecerle al Cristo que él había experimentado. En Génesis 46:2 dice que Dios le habló a Jacob en visiones. Aquí se usa el plural, visiones. Esto significa que en una noche en Berseba, Dios se le apareció a él al menos 2 veces. Al menos tuvo 2 visiones. Es realmente maravilloso. Esta es otra señal, otra manifestación de su madurez. Hay otro punto, tocante a su pedir. Cuando Jacob era joven, donde quiera que él iba, él pedía. Y no solo pidió, sino que suplantó para obtener esas cosas. Él robó. Enfrente de uno, pedía, pero a sus espaldas, robaba. Él robó. Él esperaba quedarse con todo. Al quedarse con alguien, tarde o temprano, le sacaba todo del bolsillo de otros y llegaba a sus manos. Jacob le robó a su padre, le robó a su hermano,
le robó a su tío Labán y aún hasta todas sus esposas. Él le robó a todo el mundo. Y finalmente, cuando envejeció, le robaron a él. Fue robado por este hijo, por aquel, y finalmente todos los 12 hijos se perdieron. Pero en su madurez, él ya no pidió nada. De acuerdo a su posición, cuando él llegó a Egipto, él podía pedir y pedir cualquier cosa, pero no pidió nada. Esta es una señal fuerte de su madurez. Una persona madura no pide nada ni demanda nada. Más bien, todo el tiempo extendía su mano para bendecir. La última señal, la cual es la señal más fuerte, es el bendecir. ¿Han leído esto? Cuando él llegó a Egipto, lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Bendecir. Y bendecir a Faraón. Él era la persona más alta en esta tierra, bajo Dios. Faraón estaba sobre todos los seres humanos en esta tierra. Sin embargo, el Faraón estaba bajo la mano de Jacob, que bendecía. Hebreos 7:7 dice que el menor siempre es bendecido por el mayor. Y esto prueba que Jacob era mayor que Faraón. ¿Han visto esto? Cuando Jacob fue a él, no dijo ni una palabra, solamente bendijo. Y cuando se fue, bendijo de nuevo. No hizo nada. Él no le pidió a Faraón esto, ni le dijo a Faraón, hola, estoy agradecido contigo. Ay, qué amable eres. Él no dijo nada de esas pláticas políticas humanas. Él no dijo esta clase de palabras vanas. Cuando él vio a Faraón, él extendió su mano para bendecir. Bendecir significa estar lleno de vida, totalmente avivado al máximo, hasta que la vida rebosa. La bendición es el rebosar de la vida. Hermano Guido, ¿qué contraste hay entre el Jacob de este mensaje con el de los primeros mensajes, cuando era tramposo, estafador, engañador y suplantador? Señor Jesús, aquí lo vemos completamente transformado hasta el punto de la madurez. El que mendigaba llegó a ser el que bendecía. Esto es maravilloso. Sin embargo, quisiera que usted comentara algo. ¿Por qué es la bendición la señal más importante de la madurez? ¡Qué alentador es esto! El que pedía llegó a ser el que bendecía. La bendición es la señal más importante de la madurez, porque la bendición se refiere al rebosamiento de la vida. Ser maduro en la vida significa que hemos experimentado el proceso metabólico de la vida, el cual es la transformación a la medida de ser llenos hasta el tope, aún al grado de rebosar. Por eso, la bendición manifiesta la madurez en vida. La bendición es el rebosar de lo que nos llena. El deseo del Señor es saturarnos hasta desbordar. Hebreos 7:7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Jacob era tan maduro en vida que aún bendijo al gobernante del mundo de aquel entonces, el cual era Faraón. Por eso se menciona que el menor es bendecido por el mayor. Por consiguiente, Jacob en su madurez de vida era mayor que todos los demás. Él bendecía, él bendijo al que supuestamente era mayor en el mundo. Pero sabemos que el mayor en la tierra verdaderamente era Jacob, quien era maduro en la vida divina. También me gustan los versículos 15 y 16 del capítulo 48. Escuchen esto. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a los jóvenes. Este es un versículo impresionante. Espero que ustedes, los oyentes, lean Génesis 48, 15 y 16. Aquí se ve a uno que fue suplantador, estafador, engañador, tramposo, ratero, astuto, pero que había llegado a ser maduro en vida y ahora era una persona que bendecía en vez de pedir.
Hermano, quisiera afirmar que aunque todavía no hemos alcanzado la madurez, todos podemos tener un presabor de ella siempre que tocamos a Cristo, a esta persona maravillosa. Así es. Cada día podemos tener un presabor de la madurez en vida al contactar a este Cristo maravilloso, al invocar su precioso nombre y al disfrutar su palabra. Al ser llenos con Él, experimentamos toda la realidad relacionada con la madurez en vida. Muchas gracias por sus comentarios, hermano Guido, y lo esperamos muy pronto nuevamente en el Estudio Vida. Gracias por invitarme nuevamente. Alabado sea el Señor. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.